Vamos entonces a iniciar con el doctor Carlos Alberto Ballesteros Barón, que está por acá el día de hoy con nosotros, y continuaremos finalmente con el doctor Freddy Alonso Peláez. Doctor Ballesteros, buenas tardes, bienvenido, y lo dejo para que haga usted su intervención. Buenas tardes, doctora Isabel. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan en este instante. Un saludo igualmente muy especial para el doctor Freddy Alonso Peláez, quien va a compartir la ponencia o las ponencias que vamos a realizar, a desarrollar el día de hoy. Como usted lo dijo, doctora Isabel, vamos a tocar ese tema tan importante, tan trascendental, que ha sido motivo de la discusión de los candidatos a la presidencia de la República. Uno de ellos hizo unos planteamientos e inmediatamente generó una reacción fuerte de buena parte de la opinión pública. La primera observación es que es indiscutible que los candidatos a la presidencia tienen una visión del Estado normalmente bastante macro, pero cuando van a aterrizar en temas ya de detalle, es factible y es normal que se incurran en algunas imprecisiones de carácter técnico. Pero aquí es donde hay que hacer la distinción, porque realmente un presidente, diría yo, lo que tiene que hacer es definir una política pública y tratar de que se aplique la política pública. Ya el tema de los detalles ya es la parte técnica. Y es la primera distinción que creo que todos tenemos que hacer frente a un tema tan importante como este. La pregunta que yo siempre me he hecho en estos temas es si el tema pensional es un asunto que deben resolver exclusivamente los técnicos o es un asunto político. Y cuando digo político, es si es un asunto que va a tener que resolver es la sociedad, todos nosotros. Y yo creo que es un tema político indiscutiblemente. Y ese es el primer análisis y reflexión que tenemos que hacer. Ya los técnicos vendrán a acompañar la definición que haya. Porque si fuera técnico, pues no hagamos debates, simplemente contratemos unos técnicos para que ellos, de acuerdo con su visión, hagan la reforma pensional que consideren pertinente. Y eso no es la idea, porque es que aquí hay que tomar muchas decisiones que son de fondo, donde la opinión pública es clave y es determinante. Bueno, esa es la primera observación. Lo otro es que también cuando hablamos de un sistema pensional, también nos tenemos que preguntar un sistema pensional qué nos debe garantizar. O sea, ¿qué es lo que buscamos cuando diseñamos un sistema pensional? Yo tengo una respuesta elemental. Y la respuesta elemental es, un sistema pensional debe garantizar pensiones. Debe garantizar que nos vamos a pensionar. Eso es lo que se busca. El artículo 48 de la Constitución Política del país, al definir el sistema de seguridad social como una obligación del Estado y como un derecho irrenunciable, tuvo en cuenta eso. O sea, lo que tenemos que analizar es si el sistema que tenemos pensiona o no pensiona. Esa es la pregunta. En este momento tenemos un sistema dual donde hay dos regímenes pensionales, uno administrado por Colpensiones, que es el sistema público, que se denomina régimen de prima media con prestación definida, y otro administrado por los fondos privados, régimen de ahorro individual con solidaridad. Y si miramos el esquema como está al día de hoy, esa dualidad de regímenes, podemos observar que el propósito que quiso el constituyente del 91 no se está cumpliendo. Ni lo logra Colpensiones, ni lo logran los fondos privados de pensiones. Eso es lo primero que queda claro. O sea, el cuestionamiento no se hace solamente frente a uno de los dos regímenes, sino frente al sistema como está concebido. Y por eso creo que en algo que estamos de acuerdo la mayoría es que estructuralmente el sistema hay que modificarlo. Y casi que todos los analistas de este tema señalan que fue un error poner a competir en el mismo nivel prácticamente a Colpensiones, antes Instituto de los Seguros Sociales, con los fondos privados. Y eso creo que hoy está absolutamente demostrado. Eso significa que tenemos que cambiar esa dualidad de regímenes por un sistema donde no exista esa competencia. La pregunta que nos tendríamos que hacer a continuación es entonces cuál de los dos regímenes
creemos que debe subsistir, o si es posible que subsistan los dos en distintos niveles. Ese es como el cuestionamiento y el análisis que tenemos que hacer. Porque si lo miramos desde el punto de vista de los fondos privados, que es como el énfasis al cual se nos ha invitado a este tema, realmente los fondos privados están pensionando a muy pocas personas. Pero adicionalmente, cuando las pensionan, las pensiones son sumamente bajitas comparativamente con las pensiones que hace Colpensiones. Normalmente la proporción es de 1 a 3. Eso es lo que me dice a mí la experiencia y eso es lo que los mismos voceros de los fondos, estudiosos de los fondos, han señalado en los distintos congresos que anualmente hacen los fondos en Cartagena. Por eso los mismos fondos consideran que hay una competencia desigual, ya que el competidor de los fondos, que es Colpensiones, tiene ventajas competitivas. Pero obviamente lo que hacen los representantes de los fondos privados es destacar lo que eventualmente sí es positivo. Y es positivo para los fondos o para los afiliados a los fondos cuando la persona no logra pensionarse. Si la persona cumple los requisitos, por ejemplo, la edad, pero no tiene el capital necesario para pensionarse, viene la devolución de saldos y lo que dicen los fondos es que a estas personas se les paga un valor superior al que le pagaría Colpensiones si la persona en este otro régimen tampoco alcanza la pensión. Pero es como decir, los fondos privados son muy buenos para quien no se pensiona. O sea, los fondos privados garantizan es un ahorro y le devolvemos el ahorro después de mucho tiempo. Ese no es el objetivo de un sistema pensional. Y eso es lo que para mí debe quedar claro. El reto es lograr un sistema pensional que sí pensione. Para lograr ello, debemos buscar cuáles son las causas de esta situación. O sea, la pregunta es, ¿qué se requiere? ¿Qué debemos enfrentar para lograr un sistema pensional que pensione? Y a veces nos ocurre mirar otras latitudes, mirar otros países y empezamos a valorar, decir, por aquí funcionó, por aquí no funcionó, ¿dónde funciona? A mí realmente me parece muy atractivo un sistema que es el sistema que se tiene en Dinamarca. En Dinamarca se dan ciertas condiciones para que la gente logre una pensión realmente satisfactoria. Pero yo sí quiero advertir algo y es que el sistema de Dinamarca fundamentalmente es administrado por el Estado, pero para que se logre ese propósito se tienen que dar unos supuestos que todavía no hemos logrado. El primero de ellos es que realmente tenga una economía muy formalizada, es decir, que hayan más personas haciendo aportes al sistema pensional, en ese caso público, fundamentalmente. Segundo, la reducción absoluta a un tema que para nosotros es como un cáncer, que es el tema de la corrupción. Si usted reduce notablemente la corrupción, vamos a tener unos recursos suficientes para garantizar un sistema pensional adecuado. Y el otro elemento importante que se percibe allí es que hay una distribución equitativa de la riqueza, lo cual se logra con un buen sistema tributario. El que gane más debe pagar más, el que gane menos debe pagar menos. Esa es la lógica elemental. En Colombia estamos muy lejos de esos propósitos. Pero de todas maneras, si pensamos que esos son los supuestos para lograr un sistema pensional adecuado, pues todo el esfuerzo de la sociedad, todo el esfuerzo del Estado debería ir orientado hacia ese propósito. Esa es como la idea. Yo quiero traer a colación algo, porque cuando analizamos las causas del sistema precario que tenemos pensional, vamos a ver muchas. Y analizamos ellas, pero cuando buscamos la solución no es concordante con las causas. Es como encontramos las causas de una enfermedad, pero empezamos a combatirla con medicamentos que no son apropiados para esa enfermedad. Y quiero mostrar realmente cómo es cierta la afirmación que acabo de hacer. En un congreso de Asofondos, de los fondos privados, los negociantes del sistema de pensiones, ese congreso que hacen anualmente en Cartagena, el presidente Duque decía en la clausura del evento del 2019 lo siguiente:
la meta que nosotros debemos trazarnos es que el crecimiento que logremos parta de la base de una mayor formalización laboral, que es donde se está generando el gran problema de sostenibilidad del sistema pensional en el país. Fíjense cómo el mismo presidente decía, el problema está en la formalización, pero cuando se va a enfrentar ese problema, no se buscan medidas reales, eficaces para formalizar la población, se buscan otras medidas que tienen otros propósitos totalmente distintos. Eso nos hace dudar de la seriedad de las propuestas que hay sobre el particular. Y en el caso del presidente Duque, es fortalecer los fondos privados de pensiones. El problema no es ese, el problema no es que se fortalezcan esos fondos, y quiero hacer el análisis más adelante sobre el particular. Tenemos un reto grande que es el de la formalización de la economía. Lo claro es que después de casi 30 años de vigencia del sistema pensional como lo tenemos concebido, los fondos privados de pensiones no están pensionando a la mayoría de la población. Están devolviendo saldos, pero ese no es el propósito. La idea de la gente de ahorrar durante 20, 25, 30 años no es que le devuelvan una plata, es garantizar una pensión en condiciones dignas. Porque es que hablar de un pensionado es hablar de un estatus muy importante en la sociedad. Es hablar de la dignidad del ser humano en esa última etapa de la vida. Eso no es lo que se está logrando mayoritariamente en el tema de los fondos privados. Ese es el tema clarísimo, o sea, no lo está garantizando. Si lo confrontamos con Colpensiones, ya decía, Colpensiones pensiona 3 veces más que los fondos privados, y precisamente por eso es que el país judicial está inundado de demandas que pretenden la anulación o ineficacia de la afiliación al fondo privado, porque las personas se dieron cuenta de esa realidad, y el tema, pues obviamente tiene unas connotaciones impresionantes. No le está dando tranquilidad a la población ese sistema de los fondos privados. Y adicionalmente, sí me parece importante traer la siguiente estadística internacional, porque cuando escuchamos muchas veces a los voceros de los fondos privados, que hago un paréntesis acá, a mí me gusta mucho cuando oigo a alguien preguntarme ese alguien qué es lo que representa. O sea, porque es que todo el mundo representa algunos intereses, eso es indiscutible. Entonces, cuando oigo a los voceros de los fondos privados, la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, ¿qué representan esas personas que hablan a veces tan bonito de los sistemas pensionales? Pues ellos representan ni más ni menos que el negocio de las pensiones, porque las pensiones se volvió un negocio a través del régimen de ahorro individual. Eso no quiere decir que sea malo necesariamente ni per se, pero simplemente hago esa advertencia porque uno tiene que buscar es qué interés tiene esa persona cuando dice lo que dice. Y los fondos privados, en mi criterio, están buscando que se fortalezca su rentabilidad. Esa es la lógica del sistema privado. Esa es la lógica del medio en el cual nos encontramos. El sistema privado genera empresas que quieren ganar más y más y más y más, y no hay límite. Y eso es lo que caracteriza, en mi criterio, toda la historia de los fondos privados. Y vamos al final a precisar algunas cositas. Pero de todas maneras yo decía que a nivel internacional es interesante ver los estudios que ha hecho la OIT. La OIT hace un análisis de los sistemas pensionales. La OIT tiene la ventaja de que analiza casi que todo el mundo, y ha señalado que la gran mayoría de países tienen sistemas de pensiones públicos. Y usted escuche a los fondos privados, a los voceros de los fondos privados, pónganle cuidado en los medios de comunicación y dieran la impresión de que es todo lo contrario, pero lo dice la OIT, ahí está el estudio, lo pueden consultar en la página de la OIT. Muchos de ellos, dice la OIT, realizando reformas paramétricas para asegurar su sostenibilidad. La reforma paramétrica consiste en que hay que aumentar edades, disminuir beneficios para que se sostenga financieramente el sistema, que es un tema también complejo, indiscutiblemente. Dice la OIT que 23 países privatizaron su sistema. Está haciendo referencia a un periodo que va de entre 1981 hasta principios de este siglo. Cerca de la mitad han revertido las reformas, renacionalizando parcial o totalmente el sistema de pensiones. Habla de primero de que fue Chile y la última fue Rumania, y así empiezan a hacer una
relación de ese fenómeno. O sea, lo cierto es que la mayoría de sistemas son públicos y los que están funcionando son públicos. El problema que encontró la OIT en los sistemas privados son los siguientes y los sintetizo, porque el estudio es bastante complejo. Primero, que tiene una muy baja cobertura. Segundo, los costos fiscales que generó la transición son altísimos, altísimos costos administrativos. El tema de estar ahorrando en una entidad financiera, pues obviamente va a tener costos financieros, costos administrativos altos que hacen que se disminuya el capital que allí está dando. El riesgo de las fluctuaciones del mercado financiero, que pasa a estar siendo asumido por los que están haciendo el ahorro. Y el ejemplo claro lo tuvimos aquí en el caso de la pandemia. Todos esos temas, según la OIT, han contribuido a la desigualdad, un impacto negativo especialmente para las mujeres. Hay un trato absolutamente inequitativo en el diseño de los sistemas privados. En nuestro caso, la Ley 100 del año 93 lo tiene y es muy evidente, a pesar de que la Corte Constitucional declaró ajustado a la Carta Política de ello. Pienso que no hay duda que hay una absoluta inequidad en el caso de las mujeres. Adicionalmente, no hubo un diálogo social que reclama la OIT también, y que además son medidas que están vinculadas a la política financiera internacional. O sea que realmente estamos hablando de un panorama internacional que no es favorable para los fondos privados. Igualmente ustedes saben que en Chile se han generado miles de movimientos, muchísimos movimientos sociales que finalmente provocaron o contribuyeron activamente en que se hiciera una reforma o se esté adelantando una reforma constitucional en buena medida contra esos fondos privados que lo que hacen es enriquecer a muy pocos y no favorecer a la gran mayoría de la población. Lo que quiere la gente cuando se afilia al fondo privado es pensionarse y pensionarse bien, que es la idea que nos vendieron en el año 1993. Cuando eso no se logra, la gente se siente absolutamente engañada. En el caso colombiano, es claro que estamos hablando de un sistema de seguridad social con una administradora privada y una administradora pública, como lo afirmaba anteriormente. Y viene una discusión por el debate que se dio presidencial, cuando se dice, por un lado, es que esos recursos que están en los fondos privados son privados, otro dice que son públicos, y aparece el tema de la expropiación como ese terror que se está vendiendo frente a una de las candidaturas presidenciales. ¿Es verdad o es mentira que los recursos son privados o son públicos, los que tienen las personas en los ahorros individuales? Quiero recordar una parte del artículo 48 de la Constitución, que dice que no se podrán utilizar ni destinar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. ¿Eso qué significa? Para complementar o ayudar en ese debate. Eso significa que los recursos no son privados, absolutamente claro. Pero también significa que tampoco son en un sentido estricto públicos. Son llamados recursos parafiscales. Son unos recursos que se reciben de entidades públicas, entidades privadas, de empleadores y trabajadores que van a ser destinados a un propósito. La ley 797 de 2003, cuando habla de los recursos del sistema, dice que están destinados exclusivamente al sistema y no pertenecen ni a la nación ni a las entidades que lo administran. Es decir, no son públicos, pero tampoco son en sentido estricto de los particulares. Y en ese sentido hay que aclarar el tema del debate. Son recursos parafiscales. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa entonces con esas sumas de dinero que cada uno supuestamente está ahorrando en los fondos privados? Eso no es de la persona. La respuesta es sí. Sin embargo, es de la persona que está ahorrando, pero tiene un condicionamiento. Y el condicionamiento es que se utilice para la finalidad del sistema, que es para la pensión o finalmente para la evolución de saldos. Si fueran de la persona en sentido estricto, como parte de su propiedad privada, la persona los podría retirar cuando quisiera. Y ustedes saben que eso no es posible porque están destinados con esa
finalidad. Solamente cuando se cumple la edad y no se tiene el capital necesario, se podría obtener la devolución de saldos. Incluso si la persona tiene la edad y tiene el capital para pensionarse, no podría decir la persona, devuélvame la plata, porque tiene una finalidad y es efectivamente la pensión. Entonces, digamos que no es cierto en sentido estricto que sean recursos estrictamente privados, pero tampoco son recursos públicos. Son recursos que están destinados al propósito de garantizar una pensión, que hoy en día no se está garantizando para la mayoría de la población. Pero aquí no es donde está como el tema que me parece importante señalar. Y es algo que hay que profundizar y habría que preguntarle a los fondos privados lo siguiente. Si ustedes consultan en la misma página de Asofondos, observan que los fondos privados tienen entre sí un total de 358 billones de pesos. Eso es mucha plata. ¿Y esa plata es de los fondos o es de los ahorradores? La respuesta de Asofondos y de buena parte de la crítica después del debate presidencial es que esa plata es de los ahorradores, lo cual realmente no es cierto. La ley 100 del año 93 diferencia el patrimonio del fondo de el ahorro que tienen los trabajadores. La pregunta es, esos 358 billones de pesos, ¿cuánto de eso realmente es el patrimonio del fondo? Si es la mayoría, si es la mitad, ¿cuánto es? Porque si es así, si es buena parte, que creo que es así, realmente los ahorradores no tienen estos 358 billones de pesos. Y les recuerdo que lo que dice la ley 100 del año 93 es que los recursos del sistema de pensiones no son ni de la nación ni de las entidades que las administran. Es decir, estos 358 billones de pesos no son de los fondos privados, los están administrando. Y esto lo digo con claridad porque una de las propuestas que hacía específicamente Gustavo Petro es sacar parte de estos recursos para pagar el tema de las pensiones de adultos que no tienen cómo pensionarse, y hablo específicamente de una suma de 18 billones de pesos por lo menos anuales, o sea que es dejar allá 340 billones de pesos, dejar en los fondos. Fíjense, un simple ejercicio hipotético. El ejercicio hipotético es que diga una ley mañana. A partir de la fecha, los fondos privados no seguirán administrando el sistema pensional en Colombia. Podrán seguir administrando pensiones voluntarias, ahorros, lo que sea, pero no el sistema pensional. ¿Cuál sería el efecto económico inmediato en Colombia de esa ley? Como esa plata, estos 358 billones, no son de los fondos, automáticamente pasarían al único administrador que quedaría, que sería Colpensiones. Automáticamente tendríamos una capital o un patrimonio adicional de Colpensiones de 358 billones de pesos. ¿Cuánto tiempo duraría Colpensiones pudiendo cancelar tranquilamente la pensión de los colombianos? Ese sería un tema interesante para evaluar, para analizar. Esa ley, que si se propusiera para algunos sectores sería totalmente impopular, sería populista, perdón, sería eventualmente muy popular, pero sería calificada como populista. Es una medida para sostener financieramente el régimen de Colpensiones, que es el Estado. Es una medida importante que podría pensarse, automáticamente pasaría eso. Eso no significa expropiar. Uno expropia cuando quita la propiedad de alguien. Eso no debería expropiar a los fondos privados de nada, porque la ley dice, esa plata no es de ustedes, esa plata es del sistema. Simplemente sería decir, como no está funcionando adecuadamente el sistema pensional, en el sentido de poder pensionar a la gente, vamos a pasar esa suma de dinero a otro sistema donde vamos a buscar que efectivamente sí pensione a la población. Ese sería el efecto, eso no es expropiar. Eso tampoco afectaría las cuentas individuales, lo cual se tendría que seguir respetando. Pero fíjense la diferencia que he hecho yo entre el patrimonio de los fondos y las cuentas de ahorro individual de cada persona. Estamos hablando de una suma de dinero bastante importante, que es efectivamente lo que se ha venido planteando. La propuesta que se ha hecho por parte del candidato Gustavo Petro es una propuesta
que se ha conocido tradicionalmente o doctrinariamente también como un sistema de pilares. Una propuesta donde hay un primer pilar que es gratuito, que lo administra el Estado de alguna manera, que sería pues parte de esa política del Estado para garantizar al adulto mayor unas condiciones básicas buenas, y otra para la parte de la contribución, el régimen contributivo. El régimen contributivo implica que las personas que tienen capacidad de aporte van a ir aportando, sería el otro pilar. La propuesta que hace Gustavo Petro es que las personas que estén hasta cierto nivel de ingresos, entiendo que hasta 4 veces el salario mínimo, aportarían a Colpensiones, lo cual le daría vida, subsistencia a Colpensiones, y de ahí para arriba existen dos variables. Una, o que obligatoriamente las personas estén en los fondos privados. La otra variable es que la persona decida si escoge uno u el otro, que sea una decisión de la persona. Esas dos variables, digamos que están sobre el tapete. No he visto mucha concreción sobre el particular. Esa es como la propuesta que se lanzó, y es una propuesta que ha tenido espejo en otros países, como ha sido Uruguay, por ejemplo. La propuesta de Asofondos, como la entiendo, también es un sistema de pilares. Es un sistema de pilares, pero donde deja Colpensiones administrando los llamados beneficios económicos periódicos, y donde deja los fondos privados administrando completamente el régimen contributivo. Por dicho, ellos se quedan con la carne y entregan el huesito. Esa es la lógica. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Pues obviamente el interés de Asofondos realmente es lucrarse, tener esa utilidad, tener esos más de 358 billones de pesos. Esos 358 billones de pesos, en buena parte hay inversión en infraestructura, que es lo que nos genera también la duda hasta dónde se cumple el mandato de la Constitución, que esos recursos deben tener esa destinación específica. Hay un riesgo grandísimo, y es que la infraestructura no funcione por X o Y razón, como ha ocurrido en otras oportunidades, y tengamos un riesgo bastante grande en ese sentido. El debate entonces está al orden del día. Si nos preguntan a nosotros, después de haber hecho todos estos estudios, qué es lo que creemos que debe pasar, cuáles son las reformas ideales en este aspecto, creemos lo siguiente. Primero, es necesario que el sistema público se fortalezca, en este caso administrado por Colpensiones. Yo personalmente sería partidario del sistema de pilares que se propone, pero como una transición hacia la desaparición de los fondos privados como administradores del sector del sistema pensional. Porque es que acá no debe haber ánimo de lucro. Estamos hablando de una garantía que el Estado debe. Hay países como los países nórdicos, como Inglaterra, donde la mayoría de recursos vienen del presupuesto nacional. Y creo que ese es el reto que tiene el Estado. Hay que fortalecer el sistema público. Reitero, el sistema de pilares solamente me parece razonable como esa transición hacia esa desaparición. Yo no culpo realmente a los fondos privados, porque los fondos privados, los dueños del sector financiero, pues por definición tienen ánimo de lucro. Yo sí responsabilizo es a los voceros del Estado, que le entregan como en bandeja de plata al sector privado un negocio tan grande como es ello. Y dentro de esta lógica y hacia dónde iría ese sistema pensional ideal, pues los recursos en buena medida tienen que venir del presupuesto nacional. A veces escuchamos la información que nos habla de mucha plata que hay que pagar anualmente al sistema pensional, pero el que hace esa información engaña un poco a la gente cuando no clarifica que buena parte de esas sumas de dinero son para las pensiones de la fuerza pública, las pensiones del magisterio, no solamente el Sistema General de Seguridad Social, y hay que hacer la distinción. Y creo yo que en ese esquema ideal, la capitalización, es decir, la utilización de los fondos privados, debe ser necesariamente un complemento,
un complemento del sistema pensional y a elección libre de la persona que lo está haciendo. Si yo creo mucho en el sistema pensional, que sea mi voluntad, que no me lo impongan, y menos que me impongan, como está ocurriendo ahora, el tomar una decisión de algo que yo realmente no conozco. Y adicionalmente, para empatar con el ejemplo que hacíamos con un país como Dinamarca, es que debe adoptarse una política pública clara de formalización de la economía, porque si ese es el problema más grande para tener un sistema pensional, mientras no lo enfrentemos, no vamos a lograr el resultado. Y obviamente también una reforma tributaria con esas características que hemos señalado, es decir, que realmente sea equitativa. La equidad tributaria es elemental, es lógica, el que más tiene, más paga, el que menos tiene, menos paga. Es impresionante ver cómo uno de los fundamentos de nuestro sistema tributario es el pago del IVA. El IVA implica que estamos pagando lo mismo el que más tiene y el que menos tiene. Eso no tiene sentido ni tiene presentación. Y obviamente algo que también tiene que estar ligado a todo esto es el tema de la corrupción. Cero corrupción, eso es lo ideal. Aquí yo creo que se dan algunos elementos para que podamos entender ese debate que está al orden del día. Me parece que la propuesta que hace Gustavo Petro es una propuesta bastante interesante que debemos evaluar con cuidado, la parte conceptual y política, no irnos a los detalles, porque en los detalles nos enredamos y nos perdemos. No conozco una propuesta racional de ninguno de los otros dos candidatos, ninguno de los otros candidatos que han hablado sobre el particular o se han acercado a ese tema. El tema pensional, reitero, es un tema político trascendental para nuestra sociedad. Y finalmente, yo sí quiero plantear lo siguiente. Ustedes nos han escuchado. Ustedes saben que estamos comprometidos con el proyecto del Estatuto del Trabajo, con el desarrollo del artículo 53 de la Carta Política, que también habla del tema pensional. Necesitamos realmente fortalecer ese proyecto. Ese proyecto lo estamos tratando de concluir como proyecto para ser presentado en julio de este año. Tenemos un congreso donde hay muchos amigos, así quedó el congreso y así va a quedar consolidado después de lo que diga el Consejo Nacional Electoral de la certificación. Tenemos muchos amigos de este proyecto. Yo por eso los invito a todos ustedes que nos activemos en lo que queda de estas campañas para que realmente el que termine siendo presidente de la República sea un verdadero amigo del proyecto de Estatuto del Trabajo. El único candidato que seriamente ha hablado de ese proyecto, ustedes saben quién es. El único candidato que habrá, o el único movimiento que ha abierto espacios públicos para que se hable y se promueva el proyecto de Estatuto del Trabajo, ustedes saben quién es. Por eso, en más de uno de nosotros está que realmente tengamos la posibilidad de desarrollar ese Estatuto del Trabajo, donde también debe haber un componente pensional. Y para mí hay una normita que debe quedar incluida, así el estatuto no sea estrictamente sobre el sistema de seguridad social, y esa norma es que en cualquier momento, si una persona que está afiliado en el sistema privado considera que es más ventajoso el sistema público, puede trasladarse sin ningún inconveniente, que no tenga que adelantar esas tediosas, largas y costosas demandas. Esa es una de las ideas fundamentales que tenemos que incorporar en ese proyecto de Estatuto del Trabajo, y creo que esta es la oportunidad, la única oportunidad en casi 30 años de vigencia de la Constitución que vamos a tener la posibilidad de desarrollar ese proyecto tan importante, esa promesa incumplida desde el año 1991. En estos términos dejo la exposición, dejo las inquietudes, les agradezco muchísimo y estaré atento a cualquier comentario, inquietud o pregunta que tengan sobre el particular. Muchas gracias.